Bueno, jóvenes, en esta tercera semana revisaremos la historia natural de la enfermedad y esta se compone por un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico, como ya lo habíamos visto, interviene la tríada ecológica, que está conformada por la interacción del agente, del huésped y del medio ambiente, que ya se revisó. El periodo prepatogénico significa prefijo pre significa antes y patogénico enfermedad, antes de la enfermedad. Entonces, antes de la enfermedad, si el agente, el huésped y el medio ambiente tienen una interacción equilibrada, en equilibrio, tenemos salud. Por tanto, estamos en un periodo prepatogénico. Posteriormente, cuando perdemos ese equilibrio porque el agente patógeno entra a nuestro cuerpo y nos causa enfermedad, pasamos de inmediato al periodo patogénico, que quiere decir periodo de enfermedad, el cual empieza con un estado de latencia porque empieza a darse ese estímulo del agente patógeno en el huésped, es decir, en el ser humano, en este caso. Y empezamos a tener cambios tisulares, como cuando nos duele la garganta. Normalmente tú te revisas tu garganta y está rosita, ¿verdad? Todo el fondo, toda la orofaringe en el fondo de tu boca cuando la abres es rosita. Pero cuando nosotros ya tenemos cambios tisulares, la palabra tisular significa tejido, empezamos a ver cambios en el tejido de nuestra garganta. Entonces tenemos un color rojizo, puede haber manchas blancas, puede haber puntos sanguinolentos, hay cambios en el tejido. De ahí vamos a pasar un horizonte clínico, que es esa línea roja que ves en el esquema, y vamos a pasar a los signos y síntomas. ¿Qué es un signo? Toda aquella manifestación objetiva que podemos ver sin que el paciente nos diga. Por ejemplo, si yo le reviso la garganta a alguien que está enfermo de gripa o que le duele su garganta, bueno, pues voy a poder ver el enrojecimiento, la inflamación, los ojos llorosos, el escurrimiento nasal, o sea, lo puedo ver. En cambio, en un síntoma, yo no puedo ver el síntoma. El paciente me tiene que decir: me duele la cabeza, me duele la garganta, tengo náuseas, estoy mareado. Es algo que yo no puedo ver, que me lo tiene que decir el paciente, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre un signo y un síntoma. Un signo, manifestación objetiva. Un síntoma, manifestación subjetiva, ¿ok? Y bueno, si estamos hablando del ejemplo de una infección de garganta, una simple faringitis, vamos a tener un defecto o daño justamente en toda lo que es el árbol respiratorio, en las vías respiratorias altas, es decir, en la faringe, en la orofaringe, ¿verdad? Y esta enfermedad puede terminar en varios sectores. Puede ser que a lo mejor tengo muy buenas defensas y voy a sanar rápidamente. O bien puede ser que no me cuidé, me fui a una fiesta, me tomé líquido muy helado y entonces voy a tener la secuela de la afonía, ¿verdad? O disfonía, es decir, hablo ronco o de plano no me sale la voz. O se vuelve crónico, puede pasar un estado crónico esa enfermedad, es decir, que tenga yo tos permanente, que no se me quite, y justamente esto da porque nosotros no nos cuidamos, ¿verdad? No nos tomamos el tratamiento, no cuidamos nuestra salud. O bien puedo terminar en la muerte. ¿Por qué? Porque una gripa, si va progresando, después se hace una faringitis, una bronquitis, una neumonía, y puedo terminar como en el COVID en muerte, ¿ok? Estos son los diferentes formas en las que puede terminar una enfermedad en el periodo patogénico. Bien, en la parte inferior del esquema tenemos la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Si puedes visualizarlo, tenemos que la prevención primaria corresponde al periodo prepatogénico y esta se divide en fomento a la salud, que significa, son las pláticas que te dan de orientación para cuidar tu salud. Es como cuando vamos al médico y te pasan un video y te dicen: lávese las manos, póngase el cubrebocas, lávese las manos después de ir a la calle o después de tener contacto con algo que pueda estar contaminado porque nos puede dar COVID. Son los consejos nada más. Eso es fomento a la salud. Y entonces
Después de ahí pasamos a la acción, a la protección específica, que no es otra cosa más que la acción como tal. Es decir, cuando yo ya tomo el cubrebocas, me lo coloco, me lavo las manos con suficiente jabón, eso es protección específica. O me pongo una vacuna, ¿verdad? También eso es protección específica. O desinfecto las verduras en el caso de alguna enfermedad estomacal. Y de ahí, jóvenes, pasamos al periodo patogénico, el cual se divide en prevención secundaria y prevención terciaria. Es decir, tenemos el diagnóstico precoz y tratamiento, es cuando ya te llevan al médico y el médico te dice, usted tiene una faringitis, tiene COVID, ya te da el nombre de la enfermedad y te da tratamiento. Y con el tratamiento y los cuidados que te dice el médico que tienes que tener de la enfermedad, vas a limitar el daño, es decir, vas a evitar que se compliquen las cosas y que puedas terminar mal, ¿verdad? Y después viene la prevención terciaria, que si tú lo observas en el esquema, está dentro del periodo patogénico. Y la rehabilitación viene a ser aquellos ejercicios, aquellas terapias físicas o psicológicas que llevamos a cabo después de una enfermedad para poder adquirir nuevamente o llevar a cabo nuestra función normal, porque a lo mejor al principio con una gripa yo no podía hablar bien, con el COVID yo no podía respirar, mi función se había alterado. Entonces cuando yo paso a la rehabilitación, ¿verdad? Prácticamente con ejercicios de rehabilitación, de respiración, con oxígeno, etcétera, etcétera, y con tratamientos extras, tú vas a poder adquirir nuevamente tu función normal. Pongo un ejemplo súper facilito. La mamá le dice a Pepito, cuídate, no te subas a la silla porque te puedes caer. Él se siente así como Superman. Ese es fomento a la salud, es prevención primaria. ¿Y qué hace Pepito? Pues no le hace caso a la mamá y entonces prácticamente se lanza de la silla o de la mesa y se cae. Quiere decir que no llevó a cabo la protección específica. Posteriormente, cuando el niño se cae, se fractura el brazo, ¿verdad? La mamá corre a recoger a Pepito y lo lleva con el médico y el médico al verlo y al sacarle una radiografía le dice, este niño, Pepito, tiene una fractura. ¿Qué le va a dar de tratamiento? Le va a poner un yeso. Y ya se lo lleva la mamá a la casa con su yeso y entonces con esto va a limitar el más daño, porque si no, los niños son tremendos, aún con fracturas son capaces de estar haciendo travesuras y el yeso va a evitar que Pepito pueda mover ese brazo y se vaya a lastimar más. Después de 2-3 semanas, Pepito recibe rehabilitación porque cuando le quitan el yeso su bracito está flaquito, no lo puede mover, no puede tener la función normal y entonces le empiezan a hacer ejercicios de rehabilitación. Y entonces estamos viendo la prevención terciaria. Hasta aquí, así es como la historia natural de la enfermedad no es otra cosa más que el proceso que sigue la enfermedad y que puede terminar o recuperando la salud, o teniendo secuelas, o estando en un estado crónico, o terminando en la muerte, ¿ok? Entonces, jóvenes, una vez que ya explicamos qué es la historia natural de la enfermedad, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu actividad? Bien, se va a dividir en 3 partes. La primera parte, tienes que llevar a cabo una lectura del artículo de la historia natural de la enfermedad, ¿ok? Y escribir 5 razones en media cuartilla por qué la historia natural de la enfermedad, puede terminar recuperándose o con muerte, como sucede con el COVID-19. Esto lo hacemos en media cuartilla, ¿ok? Y obviamente esta evaluación la vamos a valorar en punto 5. Posteriormente vas a tener que llevar a cabo una lectura también de la historia natural de la enfermedad. Vamos a poner énfasis en el periodo prepatogénico y el periodo patogénico y vas a realizar un resumen, vas a elaborar un resumen de la historia natural de la enfermedad, de lo que te acabo de explicar y de lo que viene en esa lectura, ¿ok? De tal forma que vas a tener que introducir el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y los 3 niveles de prevención. Todo esto recuerda que se lleva a cabo en equipo. Un resumen, en media cuartilla lo puedes hacer perfectamente. Y prácticamente la actividad más gruesa, la más grande sería, en un momento dado, ¿verdad? La reseña. Vamos a elaborar una reseña de justamente toda la historia natural de la enfermedad. Del periodo prepatogénico, donde va la tríada ecológica, del periodo patogénico,
donde va toda la escalerita de todo el proceso de signos, síntomas, el daño y defecto y cómo termina la enfermedad. Y los 3 niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Quiero que hagan los ejemplos, ya sea con alguna enfermedad de tipo sexual, gonorrea, sífilis, etcétera. Hábitos higiénicos puede ser una buena alimentación, el hecho de hacer ejercicio, de dormir tus 8 horas, la postura correcta. Todo esto se puede reunir como hábitos de higiene, el aseo personal, el control de peso, la obesidad. Y bueno, dependiendo de la enfermedad que ustedes elijan como equipo. Prácticamente la primera parte se va a llamar la prelectura, cuando tú vas a escribir 5 razones en esa media cuartilla. Después la lectura, cuando haces un resumen de esa lectura, y posteriormente la postlectura va a ser la reseña. Dicha reseña de la historia natural de la enfermedad prácticamente lleva todo lo que acabamos de explicarles, vale 3 puntos y se va a calificar a través de una rúbrica que yo te invito a revisar. Y jóvenes, esto sería para la tercera semana de nuestro proceso educativo, ¿ok? Bien, eso es todo, jóvenes. Les invito a revisar sus materiales que les proporcionaré en la plataforma y a colaborar haciendo su trabajo en equipo y en forma adecuada. Eso es todo.